Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Argueta Reyes, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. En este video yo les vengo a hablar acerca de las direcciones IP. El papel de la capa IP es averiguar cómo encaminar paquetes o datagramas a su destino final, lo que consiste mediante el protocolo IP. Para hacerlo posible, cada interfaz en la red necesita una dirección IP que identifica tanto un ordenador concreto como la red a la que éste pertenece. Ya que el sistema de direcciones IP es un sistema jerárquico, se trata de una dirección única a nivel mundial y la concede Internet, centro de información de la red de Internet. Dice que una dirección IP consiste en 32 bits que normalmente se expresan en forma decimal, en 4 grupos de 3 dígitos separados por puntos, tal como el ejemplo que tenemos en pantalla. Cada número estará entre 0 y 255. Cada número entre los puntos en una dirección IP se componen de 8 dígitos binarios. Los escribimos en la forma decimal para hacerlos más comprensibles, pero hay que tener bien claro que la red entiende solo direcciones binarias. Dice que también que no todas las direcciones IP son válidas. No podemos asignar a un host una dirección aislada, pues no existen IPs aisladas, sino que forman parte siempre de alguna red. Todos los hosts conectados a una misma red poseen direcciones IP, con los primeros bits iguales, bits de red, mientras que los restantes son los que identifican a cada host concreto dentro de una red. Para redes que no van a estar nunca conectadas con otras, se pueden asignar las direcciones IP que se deseen, aunque de forma general, dos nodos conectados a una misma red no pueden tener la misma dirección IP. Clases de direcciones IP. Podemos clasificar las direcciones IP dependiendo de diferentes criterios, desde el punto de vista de la accesibilidad, desde el punto de vista de la perdurabilidad y dependiendo de la clase. Desde la accesibilidad tenemos que se clasifican en red privada y red pública. Aquí tenemos que dice que las direcciones IP de públicas son aquellas visibles por todos los hosts conectados a Internet. Para que una máquina sea visible desde Internet debe tener asignada obligatoriamente una dirección IP y no puede haber dos hosts con la misma dirección IP pública. Y dice que las direcciones IP privadas son aquellas visibles únicamente por los hosts de su propia red o de otra red privada interconectada por medio de routers. Los hosts con direcciones IP privadas no son visibles desde Internet, por lo que si quieren salir a esta deben hacerlo a través de un router o un proxy que tenga asignada una IP pública. Las direcciones IP privadas se utilizan en redes privadas para interconectar los puestos de trabajo. Tenemos aquí desde la perdurabilidad, lo que son las direcciones IP estáticas, que son aquellas asignadas de forma fija o permanente a un host determinado, por lo que cuando una máquina con este tipo de IP se conecte a la red, lo hará siempre con la misma dirección IP. Normalmente son usadas por servidores web, routers o máquinas que deban estar conectadas a la red de forma permanente. Y en el caso de direcciones IP públicas estáticas hay que contratarlas generalmente a un ISP, proveedor de servicios de Internet. Tenemos también las direcciones IP dinámicas, que son aquellas asignadas de forma dinámica a los hosts que desean conectarse a Internet y no tienen un IP fijo. Un ejemplo típico de este tipo de direcciones IP es el de una conexión a Internet mediante módem. El
ISP dispone de un conjunto de direcciones IP para asignar a sus clientes, de forma que cuando uno de ellos se conecta mediante modem, se le asigna una de estas IP, que es válida durante el tiempo que dura la conexión. Cada vez que el usuario se conecte, lo hará pues con una dirección IP distinta. Y también tenemos según su clase. Dice que las redes de clase A son aquellas redes que precisan un gran número de direcciones IP debido al número de hosts que comprenden. A este tipo de redes se le asignan un rango de direcciones IP identificado por el primer octeto de la IP, de tal forma que disponen de los otros 3 octetos siguientes para asignar direcciones a sus hosts. Aquí tenemos también las redes de clase B, que son redes que precisan un número de direcciones IP intermedio para conectar todos sus hosts con internet. A este tipo de redes se les asigna un rango de direcciones IP identificado por los 2 primeros octetos de la IP, de tal forma que disponen de los otros 2 octetos siguientes para asignar direcciones a sus hosts. Sus 2 primeros bytes deben estar entre 128.1 y 191.254, por lo que el número de direcciones resultantes es de 64.516. Las redes de clase B corresponden fundamentalmente a grandes empresas, organizaciones gubernamentales o universidades de tipo medio, etc. Y por último aquí tenemos las redes de clase C, que son redes que precisan un número de direcciones IP pequeño para conectar sus hosts con internet. A este tipo de redes se les asigna un rango de direcciones IP identificado por los 3 primeros octetos de la IP, de tal forma que disponen de un solo octeto para asignar direcciones a sus hosts. Sus 3 primeros bytes deben estar comprendidos entre 192.1.1 y 223.254.254. El número de direcciones resultante es de 256 para cada una de las redes, por lo que estas corresponden fundamentalmente a pequeñas empresas, organismos locales, etc.